Nos encontramos acurrucados en el sofá. Las luces tenues proyectaban un suave resplandor y solo el televisor parpadeante iluminaba la sala de estar con un delicado tono azul. Su muslo rozaba el mío cada pocos segundos, como si no fuera consciente del contacto. Sin embargo, yo lo observaba. Durante años había estado observando. El sonido era apenas audible. La casa estaba en silencio, todos los demás se habían retirado a dormir. Mi marido se había tomado algo para la espalda y había sucumbido al sueño temprano, mientras que su hijo, el chico de mi mejor amiga, preguntó si podía terminar la película abajo antes de regresar a casa. Fue puro. Al menos, comenzó de esa manera. Entonces su mano vaciló. Carecía de cualquier sentido de drama, ningún despliegue grandioso, simplemente un deslizamiento vacilante y lánguido de sus dedos que se demoraba entre nosotros. Rozaron la superficie exterior de mi pierna. Me quedé quieta. Mi respiración se detuvo en el pecho. Él la dejó donde estaba. Yo tampoco la moví. Con una inhalación repentina, mi pecho se hinchó. La atmósfera se densificó inesperadamente. Las imágenes parpadeantes en la pantalla habían perdido toda importancia, reducidas a meras sombras en movimiento. Mi corazón latía en mis oídos. Permanecí inmóvil, fingiendo que todo seguía como siempre. Sin embargo, todo había cambiado. Su dedo meñique se curvó con una gracia sutil. Descansaba contra mi muslo, intencional en su presencia. No era un simple descuido, una decisión aguardaba. Su respiración se había convertido en un suave susurro. El calor de su presencia me envolvía. Entonces giró la mano, con la palma hacia arriba. La miré, un recipiente, anticipando. Mis dedos bailaban inquietos en mi regazo. No la tomé. Sin embargo, permanecí quieta, sin levantarme de mi lugar. Él se acercó un poco más. La tensión era palpable en su respiración, una opresión que resonaba a través de su costado. Su voz era un susurro, casi perdida en el aire. «¿Estás bien?», murmuró suavemente. Asentí con la cabeza, y esa fue la única aprobación que necesitaba. Su mano se posó en mi pierna, cálida y firme, una presencia reconfortante, sin forzar, simplemente afirmando mi presencia. Su palma presionó contra mi piel, irradiando calor. Sus dedos se envolvieron suavemente alrededor de mi muslo, un toque que se sentía a la vez suave e íntimo, tal como lo había imaginado incontables veces antes. Me sentí obligada a hacerlo. Permanecí en silencio. Mi respiración se volvió inestable, mi mirada fija en el televisor. La risa de un personaje resonó a través de la pantalla, un sonido a la vez surrealista y cautivador, como si fuera un extraño, inadecuado para el espacio que ocupábamos. Entonces su pulgar se movió, una caricia suave que trazaba la delicada línea de mi pierna. Un movimiento sutil, y sin embargo destrozó algo dentro de mí. Se formó un nudo en mi estómago. Mis muslos se juntaron estrechamente. Mis dedos agarraron con fuerza la tela de la manta. Sin embargo, no intervine. Mientras su mano trepaba hacia arriba, deliberada y gentil, permití que mis rodillas se abrieran solo una fracción. No estoy segura de las razones. Quizás sí lo estoy. La soledad se había asentado en mi corazón. Durante un periodo prolongado, habían pasado años desde que me sentí verdaderamente deseada, verdaderamente querida. Mi marido se había vuelto distante, perdido en sus propios pensamientos. Dejé de esforzarme. Dejé de preguntar. Sin embargo, esto era un tirón inexplicable, uno que emergía de las profundidades de un pasado largo enterrado. Creí que el silencio nos protegería del daño. Admito mi error. Él era el hijo de mi amiga más cercana. Una vez entré en los lazos del matrimonio. Él estaba en sus 30 años, aún en la flor de la juventud. Yo había envejecido, se esperaba que poseera mayor sabiduría. Debía haber sido yo quien estableciera el límite. En cambio, separé las piernas mientras su mano rozaba el interior de mi muslo. Nuestros labios nunca se encontraron. No en ese momento. Él desvió la mirada, fijada en la pantalla mientras sus dedos se demoraban, extrayendo calor de mi piel. Apreté los dientes contra el labio, mi cuerpo se volvió en mi contra, cada célula rindiendo a su caricia. Cada fibra de mi ser estaba en tumulto, insistiendo en que esto no era aceptable. Debía detenerlo.
Sin embargo, me abstuve por la simple razón de que no era capaz. Finalmente se inclinó, no para besarme, sino para murmurar suavemente. No son necesarias las palabras. Si eso es lo que deseas, me detendré. Elegí no responder. Mientras sus dedos rozaban el borde de mis shorts, el silencio me envolvió, y permanecí sin respuesta. Por la simple razón de que deseaba que continuara. Esta noche no es adecuada. No después de todo lo que había dejado reposar, no después de todos los momentos en que me había asegurado a mí misma que era meramente atención, meramente consuelo, meramente nada. Me acarició como si yo fuera un tesoro merecedor de anhelo. Se sentía como si hubiera estado esperando una eternidad para acercarse a mí. Quizá realmente lo había hecho. Que la asistencia divina esté conmigo. Quizá yo también había estado esperando. Cuando finalmente giré la cabeza y encontré su mirada, el silencio nos envolvió, y elegí no pronunciar una sola palabra. Acabo de presionar mis labios contra los suyos. Fue un temblor suave y callado. Una vida entera de contención destrozándose con un solo aliento. En ese instante, me di cuenta de que no había vuelta atrás de esto. ¿Qué acciones tomarías si la persona que debías evitar era la única que verdaderamente reconocía tu auténtico yo? Esa noche, el sueño me eludió mucho después de que él se hubiera marchado. Y a pesar de que había asegurado la puerta y me había acurrucado en la cama junto al hombre al que seguía atada por la ley, el sueño me eludió por la razón de que todo había transformado y nada podía regresar. Si alguna vez has albergado emociones que permanecieron no dichas, este relato puede evocar un sentido de reconocimiento. Por favor, considera dar me gusta y suscribirte. Cuanto más tiempo pases con estos relatos, más descubrirán a otros que los necesitan igual de silenciosamente. Comencemos. He estado unida en matrimonio durante 21 años. No entramos en conflicto. Mantenemos un demianur calmado. Nuestras conversaciones se han vuelto escasas. El sonido suave de los platos encontrándose unos con otros acompañado de las familiarmente corteses preguntas. ¿Comiste? ¿A qué hora planeas partir? ¿Podrías por favor recoger un poco de leche de camino a casa? La comodidad en lo conocido a veces puede evocar inquietud. A veces, parece como si un velo de entumecimiento envolviera los sentidos. La noche pasada en el sofá no fue una ocurrencia espontánea. Emergió de hayos de quietud, de miradas fugaces intercambiadas a través de espacios desprovistos de calor. Hace mucho tiempo, dejé de pedir toques, y él dejó de ofrecerlos incluso antes que eso. El hombre que se sentó a mi lado esa noche había sido una presencia familiar durante años. Era el hijo de mi amiga más cercana, pasó mi infancia entrando y saliendo de nuestra casa, fiestas de pijamas con mis pequeños, reuniones de asado, días junto a la piscina. En aquellos días, me llamaba afectuosamente Miss Laura, su voz aún dulce e inquebrantable. Luego sucedió. Tras su regreso de la universidad, había crecido más alto y más ancho, algo excesivamente confiado en sus propias capacidades, no arrogante, meramente observador. Su mirada me encontraba en la multitud, un reconocimiento silencioso cuando el mundo a nuestro alrededor se desvanecía. Y quizá eso fue lo que más me atravesó el corazón, un observador agudo en medio de todo. Hubo un tiempo, quizá 2 años atrás, cuando reparó nuestra cerca tras una tormenta. Con mi marido ausente, me aventuré a abordarla por mi cuenta, forcejeé con la puerta durante más de 1 hora. Cuando dobló la esquina, su mirada cayó sobre mí, empapada en sudor entre las hojas de hierba, y me alivió suavemente de las herramientas que sostenía, no pronunció una palabra. Acabo de resolver el problema, sin embargo el momento en que su mano rozó la mía, firme e inquebrantable, permaneció en mi mente mucho más tiempo del que debería, me convencí de que era meramente gratitud. Estaba proyectando. Me encontraba cansada. Sin embargo, esa no fue la única ocasión. Se tomó su tiempo al hablarme. Siempre indagaba sobre mi bienestar, no casualmente, sino con una sinceridad que sugería que realmente le importaba, como si pudiera sentir las fracturas que yo mantenía ocultas. En una ocasión, en medio de la celebración del cumpleaños de su madre, me encontró solitaria en la cocina, colocando cuidadosamente los platos de pastel en el lavavajillas. Se apoyó contra el mostrador, brazos cruzados, simplemente observándome. «Tus ojos parecen cansados», comentó. Una risa escapó de mis labios,
Intenté elaborar una broma. En tus 40, realmente entenderás la esencia de la fatiga. Sin embargo, él no ofreció risa a cambio. Creo que aún sería capaz de identificar ese tipo particular de agotamiento, comentó. Aún así, debí haberme dado la vuelta y marcharme. En cambio, permanecí arraigada al lugar. Mientras el agua del enjuague continúa fluyendo, siento una opresión en el pecho y la humedad se aferra a mis manos. Permanecí en silencio. Fue el momento inaugural en que sentí el cambio. Él había superado su infancia, y yo no estaba invisible para él. El peso de esa realización me llenó de temor. Sin embargo, encendió una chispa dentro de mí que había yacido dormida durante mucho tiempo. Trasciende el mero deseo, alcanzando más allá de la superficie, la existencia, una persona que verdaderamente percibe mi existencia. Comenzó a quedarse más tiempo durante sus visitas. Mencionó que apreciaba la tranquilidad de nuestro hogar. A mi marido le gustaba la presencia de otro hombre, una persona que ayudara con el jardín, reubicando los objetos más pesados. Me abstuve de expresar cualquier queja. Fingí indiferencia al verlo en la mesa del desayuno, sin camisa y bebiendo café con casualidad. Aunque un aleteo de ansiedad se agitó dentro de mí, me aseguré a mí misma que todo estaba bien, porque nada había transcurrido hasta que finalmente sucedió. Sin embargo, incluso antes de esa noche en el sofá, una fractura había comenzado a formarse dentro de mí. Grietas menores, tristezas íntimas. Me acostaba en la cama junto a mi marido, envuelta en una sensación similar a la de un espectro, como si permaneciera en el aire, un remanente de lo que una vez fue, y sin embargo aún aferrándose. Observaba mis propias manos mientras envejecían, ponderando el momento en que dejaron de ser acariciadas por placer, y en cambio se convirtieron en herramientas de necesidad. Al mirarme en el espejo, el reflejo que me devolvía la mirada estaba desprovisto de deseo. Era meramente un recipiente de función. Él desenterró una pieza de mi pasado que yo había olvidado hacía mucho. No es amor, no un reino de imaginación, simplemente existencia. El exquisito, peligroso dolor de anhelar atención. Y cuanto más lo resistía, más profundamente se clavaba en mi ser. Se sentaba a mi lado como si fuéramos parientes. Ahora descansa a mi lado. Una fuerza tan innegable como la gravedad. Parece que siempre he sentido que algo estaba en el horizonte. No lo que uno podría esperar. No en este momento. Sin embargo, existe algo. Y una parte de mí, la parte que dudo en reconocer, aún lo anhelaba. Poco anticipaba su llegada en esa noche serena. El televisor proyectando un suave resplandor mientras su mano yacía en mi muslo como si estuviera destinada a estar allí todo el tiempo. Un cierto silencio permanece, uno que no logra ocupar el espacio a su alrededor. Lo constriñe. Cada momento que pasamos solos juntos después de aquella noche en la cocina llevaba ese mismo peso de tensión no dicha. Permanecimos en silencio sobre las verdades no dichas que persistían entre nosotros. Sin embargo, éramos agudamente conscientes de cómo nuestros movimientos se habían desplazado, adoptando un ritmo más lento, más deliberado, o quizá excesivamente cauteloso. Comenzó a echar una mano con más frecuencia con las tareas del hogar, pequeños detalles. Buscar comestibles durante su visita nocturna, reparar el cajón dañado en el cuarto de lavado, reemplazar la bombilla de la luz del porche sin que se lo pidieran. Inicialmente, me convencí de que meramente estaba siendo cortés y servicial, que esto era simplemente su naturaleza. Sin embargo, llegaron instancias que no resultaron útiles, simplemente cercanas. La noche se extendió mientras yo permanecía en la quietud, doblando la ropa bajo la luz tenue. La casa yacía en silencio con todos los demás retirados a su sueño. Él entró silenciosamente, sus pies descalzos susurrando contra el suelo, una camisa colgando casualmente de un hombro. Siempre estás ocupada en alguna actividad, comentó. Reí suavemente. Tal es la esencia de la adultez. Se apoyó contra la secadora. ¿Alguna vez te has detenido? No respondí debido a mi falta de conocimiento sobre el asunto. Ese momento permanece en mi mente con una claridad casi absurda, el zumbido inmutable de la secadora, la fragancia del algodón recién lavado, el resplandor amarillo tenue que emanaba de la bombilla solitaria de arriba, y la manera en que su mirada permanecía fija sobre mí. La atmósfera se desplazó a mi alrededor. Se abstuvo de hacer contacto conmigo.
Sin embargo, su presencia presionaba sobre una estructura que yo no había reconocido que se estaba desmoronando bajo la superficie. No siempre fue tan claro. A veces era el matiz de una mirada que se sostenía solo un momento demasiado largo. Una mano que rozaba ligeramente la mía al pasar la sal entre nosotros. Un susurro rozó mi oído, cortando a través del clamor de la habitación. Descubrimos el arte de coexistir a meros centímetros de distancia, nunca atreviéndonos a cruzar ese delicado límite hasta que finalmente lo hicimos. Una noche, mi marido salió a una cena de reunión. Una vez más, éramos solo él y yo. Los niños se habían aventurado afuera. La casa se alzaba grande, una extensión destinada a más de solo 2 almas, excesivamente silenciosa. Él se reclinó en el den, pies elevados, pasando casualmente por los canales como si fuera un residente permanente. No encuentro nada decente, murmuró. ¿Por qué no probar el canal de películas antiguas? Sugerí, sentándome a su lado en el sofá. Al menos no fingen superioridad. Descubrió un objeto en blanco y negro. Humphrey Bogart. Conversación pausada. Numerosos ojos envueltos en sombra con tendriles de humo danzando a través del aire. Tomamos asiento dentro del silencio de la quietud. El tipo que zumbaba justo debajo de tus costillas. El calor de su presencia me envolvía. No inadecuado. Simplemente aquí está. Nuestras rodillas se rozaron. Ni un producto de intención ni una mera coincidencia. Permanecí quieta. En ese momento, lo sentí. Su mano rozando suavemente mi muslo. Una transformación sutil, no asertiva, calmada y compuesta, simplemente allí. Fijé mi mirada en la pantalla. Sin embargo, dentro de mí, un tumulto de emociones surgía. Se abstuvo de avanzar más. Simplemente la abandonó allí, en posición, anticipando mi sobresalto. Soportar, retirarse, embarcarse en un esfuerzo. Sin embargo, me abstuve, no por meros momentos. El televisor proyectaba un resplandor tembloroso sobre las paredes. A lo lejos, un perro ladraba, su voz resonando a través del aire quieto. Dentro, el único sonido que llegaba a mis oídos era el gradual ralentizarse de mi propia respiración. Más superficial. Debo moverme, murmuré suavemente. Su voz emergió como un mero susurro. ¿Estás inclinada a hacerlo? Elegí permanecer en silencio. Debí haberme levantado. Debí haberme dado la vuelta y marcharme. Debí haberlo descartado con una risa, reprendido, expresado un pensamiento sobre límites, cuestionado tu mentalidad, o simplemente sugerido silencio. Sin embargo, me abstuve. Permití que el silencio se demorara, extendiendo su alcance. Su pulgar trazaba círculos rítmicos delicados a través de la tela de mis jeans, suaves, como si estuviera grabando mi esencia en los mismos hilos de su ser. Con deliberada lentitud, desplacé mi mirada hacia él. Sus ojos carecían de cualquier indicio de travesura. Permanecían en incertidumbre, aprensión, y algo elusivo que desafiaba mi capacidad de nombrarlo. Reflejaba todas las emociones que había sido reacia a reconocer durante meses. No debiera, murmuré. Él comentó que aún no lo has hecho. Aborrezco el hecho de que fuera lógico, y aborrezco que fallara en intervenir. Comenzó sin el suave roce de labios. Comenzó con un aliento atrapado en mi garganta. Su presencia estaba tan cerca que podía sentirla rozando mi mejilla mientras permanecíamos allí, fingiendo interés en una película antigua que hacía tiempo había perdido nuestra atención. La habitación estaba envuelta en penumbra, iluminada únicamente por el resplandor parpadeante del televisor y la suave luz ámbar que se filtraba desde la luz nocturna del pasillo. El resto de la casa yacía en sueño o estaba desolada. Se me había escapado de la mente, perdido en el paso del tiempo. Todo se sentía amortiguado, como si el momento se hubiera sumergido bajo las profundidades de la realidad. Desplacé mi mirada en su dirección. Gradualmente, mi corazón latía con un ritmo pesado. Su mano permanecía en mi muslo, el pulgar deslizándose a lo largo de la costura de mis jeans, como si no fuera consciente del gesto en absoluto. Sin embargo, lo era. Cada uno de nosotros lo era. Podría haber emitido un sonido, aclarado la garganta, o incluso reírme, llamar su nombre con una voz maternal penetrante para sacudirnos de vuelta a la realidad. En cambio, murmuré. He contemplado esto.
Sus ojos permanecieron imperturbables. Mantuvo un aire de nonchalance, meramente inclinó la cabeza. Yo también. Entonces llegó el beso, silencioso, íntimo, incierto. Sus labios rozaron los míos, suaves y temblorosos. Se sentía como si no estuviéramos escapando de nada en absoluto. Era como si una barrera se hubiera destrozado, liberando un diluvio de posibilidades. No puedo recordar el momento en que me recliné, sin embargo allí estaba, descansando contra los suaves cojines. La manta permanecía ordenadamente doblada a mi lado. Mi mano descansaba contra la nuca de su cuello mientras él se inclinaba sobre mí. La tela de mi camiseta se amontonaba incómodamente bajo mis costillas. Su cuerpo no era pesado, meramente cercano, sólido, genuino. Aunque el tiempo parecía abundante, un sentido innegable de urgencia permeaba el aire. Su mano se deslizó bajo el borde de mi camisa. Su piel irradiaba calor casi excesivamente. Inhalé bruscamente antes de poder contenerlo, y él vaciló. «Puedo detener», declaró. Mi mano descansó suavemente en su espalda. «Abstente». Hablé demasiado rápido, excesivamente ansiosa. Temía que si me permitía siquiera un momento más para ponderar, mi decisión podría vacilar. Si solo me hubiera permitido hacerlo. Sin embargo, no lo hice. Levanté la barbilla, cerré los ojos, y me permití abrazar lo que había anhelado. No meramente el toque, sino la experiencia de ser verdaderamente vista, verdaderamente observada, no en el rol de una madre, una esposa, o una mujer responsable navegando sus 40, meramente como un individuo que permanecía en busca de algo más. Sus labios trazaron un camino por mi cuello, cada movimiento lento y deliberado. Cada aliento que inhalaba se sentía como un secreto susurrado, presionando contra mí con el peso de verdades no dichas. Me encontré temblando, no por miedo, sino por la abrumadora sensación de cada límite derrumbándose simultáneamente. El sofá gimió suavemente bajo su movimiento. Mis jeans colgaban flojos, a medio desabrochar, mientras mi camisa era tirada descuidadamente a un lado. Todas las sensaciones parecían al descubierto. Sin embargo, había una seguridad reconfortante en la contradicción de deseo y desalineación. Me aferré a él como si pudiera desvanecerse en cualquier momento. O quizá yo pudiera. Carecía de refinamiento. Era no coreografiado. Y no era un evento que hubiéramos planificado meticulosamente o ensayado en nuestros pensamientos repetidamente. Fue torpe en el sentido más verdadero. Como si dos almas se estuvieran removiendo dentro de sus propios recipientes después de un largo olvido de sueño. Un ruido resonó desde el pasillo. Un suave chirrido, quizá una tubería asentándose en su lugar. Permanecimos quietos, nuestras respiraciones atrapadas en nuestras gargantas. Él se retiró solo un poco. Nuestras frentes se encontraron, una suave colisión de calor e intimidad. La transpiración brillaba en su sien. «No se supone que estemos haciendo esto», murmuró, su voz apenas elevándose por encima de un susurro. «Soy consciente». Ninguno de nosotros se movió. En ese momento, me incliné más cerca, reconectando nuestros labios, porque el reloj de arena ya había corrido su curso. Ya habíamos dado ese salto hacia lo desconocido. No había retorno a lo que una vez fue. Después yacimos allí entrelazados y parcialmente vestidos en silencio. Los créditos en la pantalla se desplegaban en quietud. Éramos ajenos a la película que se había desarrollado ante nosotros. Lo miré, aún tendido a mi lado en el sofá, su camisa torcida, el cabello revuelto, y los labios de un tono profundo de rojo, hinchados por nuestros besos. «¿Qué se desenvuelve a continuación?», pregunté. Él permaneció en silencio porque ambos éramos conscientes de que nada se desenvuelve en este momento. Nada de valor. Nada es ordinario. Solo la culpa y la memoria persistían, acompañadas del sutil desenredo que comenzaría en el momento en que la luz de la mañana graciara nuestros rostros. Al romper el alba, el sofá permanecía sin cambios, su forma familiar intacta por el paso del tiempo. Los cojines permanecen sin cambios, la manta aún ordenadamente doblada, y la familiar suave indentación donde siempre me asentaba en su lugar perdura. Uno difícilmente podría imaginar los eventos que transpieron en ese lugar. Solo si diriges tu mirada hacia mí. Permanecí en la cocina, una taza de café en la mano, intacta y olvidada.
Mis manos permanecían firmes, sin embargo mi corazón latía con incertidumbre. Su aliento permanecía en mi clavícula, un recordatorio fantasma de su presencia. El peso suave de su presencia, no abrumador, sino solo lo suficiente para recordarme que era apreciada, que alguien me había sostenido como si verdaderamente importara. El sonido de la puerta del baño chirrió suavemente, resonando por el pasillo, la puerta que le pertenecía a él. Una constricción aferró mi pecho. Mantuve la mirada fija, evitando su presencia mientras pasaba, sin embargo lo sentí. Ese momento de tensión donde ambos fingíamos ignorancia de lo que había transcurrido, similar a una herida oculta bajo la tela, aún cruda, aún palpitante. Llenó un vaso con agua. El silencio nos envolvió. Tuve el pensamiento de expresar todo. Sin embargo, el silencio resonó más profundamente que cualquier frase hablada, y una parte de mí estaba llena de temor, temiendo que si pronunciaba una sola palabra, o me derrumbaría en lágrimas o rogaría por otra oportunidad. Por esa razón, fue el momento más difícil. El deseo persistía. Se había expandido. Esa noche, dejó un anhelo no cumplido. Se agitó a la vida. Cada vez que pasaba, mi mirada inevitablemente se desviaba hacia el pasillo. La sala de estar se convirtió en un espacio que comencé a evitar después del crepúsculo. Aseguré mi puerta por la noche, no por miedo a su intrusión, sino más bien por la preocupación de que yo pudiera invitarlo voluntariamente. Él no hizo ningún esfuerzo. Mantuvo su distancia, respetuoso, proceder con cautela, como de costumbre. Sin embargo, una transformación parpadeaba dentro de su mirada, un asunto que demandaba mi atención. Un calor sutil temperado con reverencia, y sin embargo aún ardiendo bajo la superficie. Varios días después, nuestros caminos se entrelazaron en el cuarto de lavado. Mientras extendía la mano para tomar la cesta, sus dedos rozaron ligeramente los míos. Permanecimos quietos, atrapados en el momento. Susurré su nombre suavemente. Solo una sola vez. Dirigió su mirada en mi dirección. Verdaderamente observó. No puedo dejar de pensar en ello, confesó. Permanecí sin pestañear. Siento lo mismo. Dio un paso atrás. Sin embargo, no deberíamos. Soy consciente. Nos encontramos en ese diminuto espacio confinado, envueltos por toallas y el suave zumbido de la secadora. El aroma del suavizante de telas persistía en la atmósfera. Era la esquina más anodina de la casa. Sin embargo, en un instante, se transformó en un confesionario. Desvié la mirada antes de que pudiera captar las lágrimas que se formaban en mis ojos. Creí que simplemente podría fingir regresar a la forma en que las cosas eran. ¿Eres capaz? Negativo. Permanecí en anticipación, esperando que elaborara más. No lo hizo. La secadora emitió una serie de pitidos. Agarré una toalla, buscando un propósito para mis manos inquietas. Mientras cruzaba el umbral, murmuré suavemente, mi mirada fija en otra parte. Actuamos con cautela. Durante un periodo prolongado, ejercimos una abundancia de cautela, y en este momento, se siente abrumador. Él permaneció en el umbral. Sin embargo, nunca regresó. Mientras me asentaba en los escalones del porche esa noche, una copa de vino acunada en mi mano. Observé el sol deslizándose, su luz disminuyendo detrás de las siluetas de los árboles. La luz proyectaba un resplandor suave, haciendo todo más suave, como si estuviera intentando engañarme para creer que estaba bien. La puerta emitió un chirrido inquietante al abrirse detrás de mí. No me giré. Reconocí el sonido de sus pasos, ahora más medidos que el paso más ligero de mi marido. Ejercer cautela. Se posó en el extremo lejano de los escalones, lejos de ello, solo a una corta distancia, solo lo suficiente para crear una tensión eléctrica en el aire, llena de las palabras no dichas que persistían entre nosotros. Has estado inusualmente callada últimamente, comentó. La contemplación ha ocupado mi mente. Él inclinó la cabeza en reconocimiento. Yo también. Las cigarras tarareaban su canción incesante. Un vehículo se deslizó. Un vecino a lo largo de la calle atendía su césped con un suave rocío de agua. Todo lo que nos rodeaba aparecía completamente ordinario. Tal pureza. Debí haber prevenido que se desenvolviera, murmuré. Sin embargo lo hiciste. Soy consciente.
No obstaculicé tu progreso. Soy consciente de eso también. Ambos miramos al vacío, mi garganta se constriyó. No deseo causar dolor a nadie, declaré. En ese caso, abstente de hacerlo. Por fin, dirigí mi mirada hacia él. Expresas eso como si yo tuviera el poder de revertirlo. Él permaneció en silencio. Dentro, el suave tintineo de platos resonaba a través del aire. Mi marido estaba ordenando después de la cena. Me abstuve de mencionar mi falta de hambre, meramente moviendo la comida alrededor en mi plato hasta que sus indagaciones cesaron. Durante meses, quizá incluso años, su mirada se había desviado de mí, nunca para regresar de la misma manera. Una vez creí que esto era una carga que estaba destinada a soportar. Luego otra persona me miró como si yo tuviera significado. ¿Quieres detener? Él indagó. Inhalé profundamente. Anhelaba regresar a esa parte de mí misma que resistía este camino. Sin embargo, ella ha partido. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Estoy incierto sobre cómo navegar mi presencia alrededor de ti en este momento. En ese caso, abstente de serlo. Las palabras se deslizaron de mis labios antes de que tuviera la oportunidad de atraparlas. Resonaron con un sentido de finalización. Sin embargo, me encontré cuestionando si verdaderamente pretendía decir adiós. Quizá meramente estaba intentando salvaguardar los remanentes de mi ser. Alguien está destinado a notarlo, añadí. Él inclinó la cabeza en reconocimiento. Parece que mi hija puede ya tener una idea de algo, Amish. Su mirada se demora en mí a veces, como si estuviera intentando atraparme en alguna verdad no dicha. Se levantó gradualmente, como si la carga de todo estuviera presionando sobre su espalda. No te complicaré las cosas, declaró. Fallé en pronunciar un adiós. Nunca le instruí que permaneciera. Descendió los escalones, atravesó el patio, y entró en la calle amortiguada donde las sombras lo fundieron en recuerdo. Permanecí allí hasta que mi vino perdió su frío. Al entrar, mi marido levantó la mirada del fregadero. ¿Estás bien? Asentí con la cabeza. Sin embargo, el silencio que llevaba dentro de mí respondió de una manera inesperada. Mientras me reclinaba en la cama esa noche, mirando el techo, mi propia voz resonaba en mi mente, repitiendo sin fin, suave, rota, temerosa. Durante años, mantuve un profundo silencio. Las profundidades de mis emociones, la esencia de mis deseos. En ese momento fugaz de liberación, el mundo se transformó enteramente. Quizá fue un error. Sin embargo, por un instante fugaz, se volvió innegablemente tangible.